Cuando Montoneros, que había tenido un enorme arraigo popular después del secuestro y asesinato de Aramburu y hasta las elecciones del 11 de marzo del 73 que fueron ganadas por Cámpora. Todo ese momento fue de gran crecimiento de Montoneros, tremendo, rápido, eran muy jóvenes. Pero cuando ellos observan que Perón no solo obliga a renunciar a Cámpora, sino que los va dejando fuera del poder y se va inclinando hacia sus enemigos internos, que eran los sindicalistas, ahí ellos protestan, dicen, no, no puede ser. Y se les ocurre matar a Rucci, que era el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, 49 años, un hombre leal a Perón. Un sindicalista distinto, porque en ese momento los sindicalistas tenían muchísimo poder político, no eran tan ricos como ahora, pero tenían mucho más poder político, y se debían mucho a sus organizaciones. Los metalúrgicos eran un poder en sí mismo, y Perón vivía exiliado. Muchos decían, no va a volver nunca. Nosotros tenemos que hacer un peronismo sin Perón. En cambio aparece Rucci, que dice, no, el peronismo es con Perón. Yo voy a luchar para que Perón vuelva al país y al gobierno. Un peronismo simple, pero efectivo, una persona muy carismática, se le llamaba el petizo, obviamente de derecha, peronista, ortodoxo, y era la gran carta de Perón en el sindicalismo, porque él le garantizaba el control de los sindicatos y de los trabajadores. ¿Y qué significaba matarlo? Y matarlo significaba, como Perón dijo, estos balazos fueron para mí y me cortaron las patas. Significaba dejarlo a Perón sin uno de sus alfiles más importantes, que además Perón lo quería mucho, lo quería como un hijo y por eso lloró y demás, y fue muy doloroso para él. Fue se vio después, un error impresionante de Montoneros. Ellos fue una operación militar muy exitosa porque lo mataron, lo acribillaron 25 balazos y después le pusieron un nombre, Operación Traviata, porque ellos, como todos los grupos guerrilleros, acostumbraban a ponerle un nombre a su operativo. Y Traviata porque había una publicidad de unas galletitas de Bagley que decía la de los 23 agujeritos. Y yo le puse a mi libro Operación Traviata hace 15 años. Y claro, después pensando, digo, Traviata es un buen nombre para el operativo, porque en italiano Traviata es extraviada. La Traviata, la extraviada, la descarriada, la ópera de Verdi. Pero en este caso, el nombre habla de la característica extraviada de esta operación. Montoneros se extravía del movimiento popular, se pelea con Perón, las bases ya eligen a Perón obviamente, y además sufre todo un proceso de desgranamiento interno que va a desembocar meses después en una gran partición y en el surgimiento de la JP Lealtad. Nunca pensaron en firmar la operación porque, como me dijo uno de ellos, no éramos boludos, no la íbamos a firmar, o sea, no la iban a reconocer. La Perdía dice que ellos no fueron, pero que bueno, que todo apuntó a ellos, que fueron los grandes perjudicados. Dice, ¿sabés qué pasa? Es como decía Perón, éramos imberbes. Dice Perdía, que fue el número 2 o 3 de la cúpula en aquel momento, Roberto Perdía, dice, éramos imberbes, éramos muy jóvenes. Nuestro promedio de edad era de 24, 25 años en la cúpula, pero después nuestra militancia era menor. Y éramos imberbes, creíamos en cosas equivocadas, dice él. Creo que se dan cuenta de que fue un error a los pocos meses, no inmediatamente, porque ellos en octubre, el 17 de octubre del 74, 5 días después de la asunción de Perón, hacen un gran acto en Córdoba y hablan de la lealtad y le dan un nuevo significado. La lealtad ya no era a Perón, sino la lealtad era al pueblo, y ellos consideraban que sí, ellos eran leales al pueblo, no ya a Perón. Y esto continúan extraviados
porque en realidad ellos ya pensaban que iba a haber un golpe militar, que ellos no lo podrían frenar, pero sí podrían oponerse, hacer una resistencia y volver después con una contraofensiva. Esa cuestión ya la tenían en mente porque ellos habían pasado de un nacionalismo católico y revolucionario, que eran al principio, a una especie de marxismo-leninismo bastante impresionante, que fue la evolución, entre comillas evolución, ideológica de Firmenich y de la cúpula de Montonero. Entonces, demoran mucho en reconocer, pero que fue un error, unos meses por lo menos, pero claro, en público nunca lo dijeron y ellos pensaban que iba a pasar desapercibido, por ahí